Digo que buenos días y muchas gracias, Paco, por la presentación. Gracias a la organización por invitarme a participar en estas jornadas y a los asistentes, tanto a los que están aquí presenciales como a los que se encuentran escuchándonos de manera telemática. Digo que es una suerte que, a pesar de las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, pues podamos celebrar de una u otra forma este tipo de seminarios. La vida debe continuar, en nuestro caso la vida académica, la vida investigadora y obviamente la participación en jornadas. Ayer precisamente tuve una participación también en un seminario de nuestro proyecto de investigación con muchos profesores de diversas universidades españolas y la verdad es que todos terminamos concluyendo que manteniendo nuestra rutina de alguna forma seguimos viviendo y con ilusión, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que nos viene aquí a reunir es, al menos en esta mesa, es un objetivo común, por lo que hemos visto tras una reunión previa que tuvimos el pasado miércoles, y es de alguna forma valorar y evaluar, no de forma muy positiva, la verdad, la gestión de las fronteras y de los flujos migratorios, particularmente en el Mediterráneo, por parte de la Unión Europea y por parte de los estados ribereños del Mediterráneo. Obviamente, el título de mi ponencia es mucho más amplio. Si se dan cuenta, habla de la cooperación internacional, pero por razones de tiempo hay que centrarse en unos objetivos y yo concretamente no voy a hacer tanta referencia al plano jurídico internacional, lo podemos tratar en el debate, sino que me voy a centrar en el tema de la Unión Europea y de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Pero permítanme que haga referencia a unas consideraciones en torno a la pandemia y a los movimientos migratorios hacia Europa. La verdad es que la situación epidemiológica y las actuales circunstancias sanitarias, me refiero a la de los últimos meses y a las actuales, pues no han impedido o no han frenado completamente los flujos migratorios. De hecho, si nosotros consultamos la estadística última del Ministerio del Interior, que se cierran a 31 de octubre, en España, concretamente, se ha producido un aumento de las llegadas marítimas en más de un 600%. Hoy, precisamente, la prensa hablaba del repunte de llegadas a las Islas Canarias y, por lo tanto, un nuevo incremento de la ruta del Mediterráneo occidental que nos recuerda o nos empieza a recordar a la llamada crisis de los cayucos del año 2006. Por lo tanto, la pandemia no ha frenado los flujos migratorios. Es cierto que a nivel europeo sí es cierto que ha producido un descenso de la llegada vía terrestre y marítima a todo el territorio europeo, pero por lo que se refiere a España no se dan esas circunstancias. Además, todos hemos estado pendientes durante la fase de confinamiento, la fase de desescalada y la fase de nueva normalidad, entre comillas. A mí es una expresión que me echa para atrás, la verdad, pero estamos viendo llegadas a nuestras costas y precisamente a costas de Almería, costas de Motril, ¿verdad?, a costas de Canarias, de barcazas, cayucos, pateras, de manera que no han disuadido a estas personas a atravesar el Mediterráneo, a arriesgar sus vidas y, por lo tanto, a poner en jaque, de alguna forma, el sistema o la gestión de los flujos migratorios por parte de la Unión Europea. Pero qué duda cabe que la pandemia también ha creado una serie de tensiones económicas y eso va a provocar una tendencia a colocar los intereses nacionales en primer lugar, de forma además mucho más pronunciada de lo habitual, de manera que la cooperación internacional en este ámbito se va a ver relegada, se va a un segundo plano, especialmente en el ámbito migratorio, que es un fenómeno muy complejo de abordar. Y además la pandemia pone en jaque y pone a prueba nuestro sistema de valores, porque ya lo ha anunciado la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya lo ha anunciado el secretario general de las Naciones Unidas. Como consecuencia de esta pandemia puede aparecer una verdadera crisis de derechos humanos. De hecho, los desafíos migratorios se van a ver amplificados.
se van a ver amplificados con motivo de la pandemia, porque hemos visto en estos últimos meses personas atrapadas en el cierre de las fronteras, varadas en los países de tránsito o en centros de detención, a la espera de una solicitud de asilo a las puertas de Europa o en los campos de refugiados. Y precisamente a pesar de que la Comisión Europea aprobó unas directrices en el año 2020, en abril concretamente, recordándole a los Estados que las decisiones que adoptaran en el ámbito sanitario no podían poner en entredicho otros valores, otros derechos de las personas, a pesar de esas recomendaciones de la Comisión, y concretamente en el ámbito migratorio, en el ámbito del asilo, en el ámbito del reasentamiento, no podrían adoptar medidas de carácter discriminatorio. Sin embargo, las consecuencias directas negativas de la pandemia sobre el modo en que los Estados han aplicado las normas de la Unión Europea en materia de asilo, en materia de retorno y en materia de reasentamiento se han puesto encima de la mesa. De hecho, como saben, algunos países como Malta se negó al rescate de personas en sus zonas SAR, en sus zonas de rescate previstas por el Convenio de Salvamento Marítimo. Italia adoptó un decreto interministerial también negando la entrada a sus puertos de barcos que hubieran operado fuera de la zona SAR italiana, la zona de búsqueda y rescate italiana. Veíamos cómo, y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales tiene boletines que lo explica prácticamente cada 2 meses, cómo algunos estados han suspendido las solicitudes de asilo, los procedimientos de asilo, algunos estados también suspendieron algunos tribunales las apelaciones. ¿Qué decir de las corrientes populistas, verdad?, instaladas cómodamente en el territorio europeo, que ahora asocian la pandemia con la condición de migrante y asocian los contagios con la condición de migrante o de refugiado, y eso lo hemos visto diariamente en los medios de comunicación, en algunos tertulianos, es decir, no es algo que nos estemos inventando, sino que son hechos reales. Y desde luego, pues, qué duda cabe que se mantienen vigentes algunas normas, el impopular decreto Salvini, ¿verdad? El impopular o los centros de detención en Grecia, que por cierto ha dado a entender que va a crear nuevos centros de detención en la isla griega, lo cual ha generado una llamada de atención por parte de la comisaria del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, la situación es la que es la que había y es la que va a ser. Es decir, lamentablemente los gobiernos y particularmente el Estado español, y actualmente el Estado español, pues aborda el control de la frontera actualmente, como en el pasado, desde el prisma securitario, desde el prisma de la seguridad fronteriza, pero no afrontan ni los Estados ni la Unión Europea las causas profundas, los factores que propician el fenómeno migratorio. Y ahora la vamos a ver también cuando hagan un pequeño análisis de la cooperación con algunos terceros países. Lo que está claro es que, aunque parece dibujarse un nuevo panorama, un nuevo escenario, sin embargo, los hechos en el Mediterráneo son persistentes y siguen siendo los que eran, siguen siendo. Y es que el Mediterráneo se considera la frontera más mortífera del planeta. Hay datos de la Organización Internacional de las Migraciones. Han muerto 20.000 personas desde el año 2014 y las cifras de fallecidos y de desaparecidos en 2020 son mayores, siguen siendo mayores que en otras regiones del mundo, Son informes publicados por organizaciones internacionales. Además, el Mediterráneo es la falla demográfica más importante del mundo. Europa será la región del mundo con menos población en 2050 y se espera además que disminuya de aquí a 2020 en un 4%. ¿No aparece, perdón, la diapositiva? No, yo no la diapositiva. A ver si tú puedes compartir pantalla.
Bien. Sí, sigue siendo el Mediterráneo una de las áreas más convulsas del planeta en términos de conflictos, en términos de desórdenes públicos, de vulneración de derechos humanos, de estados fallidos, de desigualdades socioeconómicas. Y en Europa se producen cambios en el patrón de las rutas elegidas. En 2015, el Mediterráneo oriental, 2017, el Mediterráneo central, fundamentalmente 2018, el Mediterráneo occidental, las tres rutas principales de las travesías migratorias. Ahora, en el 2019 y 2020, de nuevo ha habido un repunte de la ruta del Mediterráneo oriental, pero sin embargo, estos cambios, estos descensos e incrementos en las rutas, en las distintas rutas, obedecen a una serie de estrategias también de índole geopolítica y algunas fricciones de índole política. Está claro que la ruta del Mediterráneo oriental, el índice de llegadas disminuye cuando la Unión Europea firma ese polémico acuerdo con Turquía. Por ejemplo, la ruta del Mediterráneo central disminuye en cuanto al número de fallecidos cuando Europa le ofrece apoyo político y cooperación, y particularmente también Italia, a Libia. La ruta del Mediterráneo occidental comienza a aumentar cuando Marruecos relaja el control de la frontera porque hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a la Unión por celebrar un acuerdo con Marruecos que se aplica al Sáhara Occidental en materia de productos agrícolas. El Sáhara Occidental, dijo el tribunal, no es territorio marroquí desde el punto de vista del derecho internacional. Aún no lo es. Y, por otra parte, actualmente, qué casualidad, pero la ruta del Mediterráneo oriental está conociendo un repunte cuando hay un enfrentamiento entre Grecia, Turquía, también Francia en el marco de la OTAN, como vamos a ver, con Turquía, fundamentalmente porque Turquía está haciendo prospecciones petrolíferas en las aguas, en la zona económica exclusiva, en las aguas comunitarias, particularmente de Chipre. Y eso atenta contra los intereses europeos y contra los intereses nacionales del Estado chipriota. Es decir, ese aumento, es decir, en definitiva, esos vaivenes también están motivados por ciertas decisiones geoestratégicas y geopolíticas de la Unión Europea y de terceros países. Pero para resumir la gestión de las fronteras por parte de la Unión Europea, pueden actualmente ser calificadas, aparte de esa política centrada en intereses securitarios, como unos espacios sin derechos. Lo dice la profesora Martínez Escamilla. Hay una relajación, cuando no anulación, de la garantía de los derechos fundamentales en ese control de las fronteras. Hay un rediseño de las fronteras normativamente injustificable, no solamente a través de la construcción de muros físicos o a través de la instalación de concertinas, sino también las medidas de interceptación y de contención que niegan o se oponen a derechos, como por ejemplo las devoluciones en caliente, como por ejemplo las expulsiones colectivas o como por ejemplo la no protección del principio de no devolución a lugares inseguros dentro del derecho internacional de los refugiados. Es una faceta preventiva la que adoptan los Estados, de evitar llegadas, de evitar aproximación al territorio europeo, que está mucho menos regulada y que se desarrolla de manera mucho más opaca. Por ejemplo, España ha concedido a final de agosto una financiación soterrada, no prevista en los presupuestos generales del Estado, a Marruecos, para aumentar la cooperación y para, digamos, incrementar su función de gendarme de Europa. Eso no aparece publicado en el diario oficial de la Unión Europea, ni en el boletín oficial del Estado, ni en los presupuestos generales del Estado están consignadas esas partidas. Eso están dentro de esos presupuestos de contingencia generales, ¿verdad? Eso nos enteramos por la prensa y por los activistas. Bien, pero a mi modo de ver hay tres aspectos muy cruciales porque, claro, la política migratoria de la Unión Europea, que perdónenme, pero no existe,
Existen acciones comunes, acciones que coordinan ciertas decisiones en materia de política de visados, que es la única más comunitaria, pero no existe como tal. Ahora se pretende construir, después de 20 años, ¿no? En 1999, en el Tratado de Ámsterdam se incluyó. Digo que esa política, ¿vale?, presenta muchas facetas, múltiples facetas, pero a mi modo de ver hay tres actuales en las que el elemento común es la reducción sustancial de los derechos de las personas interceptadas en los diferentes itinerarios migratorios. El primero tiene que ver con las operaciones de salvamento y con las operaciones de desembarco en puerto seguro. El segundo tiene lugar, a mi modo de ver, con la cooperación entablada con terceros países. No voy a hablar de las relaciones con Marruecos porque se va a hablar en esta mesa de ese aspecto. Voy a concentrar fundamentalmente la cooperación de la Unión Europea con Turquía y con Libia. Y el tercer apartado apunta al plan diseñado de militarizar el Mediterráneo en torno al control y gestión de la frontera, lo que a mi modo de ver puede resultar muy poco adecuado para garantizar el derecho de asilo y el principio de no devolución. Por lo que se refiere a las operaciones de salvamento, bueno, podríamos decir muchas cosas, yo voy a decir solo unas cuantas. Lo primero, no ha habido una operación proactiva, ninguna de los estados en materia de salvamento marítimo desde que en el año 2014 Italia dejó de poner en marcha y caducó, obviamente, la operación Mare Nostrum. Desde el 2014. No ha habido una operación que saliera de los estados, que saliera de buques estatales, sino que las operaciones de salvamento marítimo, como estamos viendo, fundamentalmente se dejan por inacción de los estados a las organizaciones no gubernamentales. Eso lo hemos estado viendo, llámense Aquarius, Sea-Watch o, por ejemplo, el Open Arms, ¿no? Todos hemos sido testigos. Claro, en un primer momento, estas operaciones de salvamento marítimo llevadas a cabo por buques privados han contado con la anuencia de los estados. Los estados miraban para otro lado, ¿vale? Pero en los últimos tiempos, estas ONGs, estos barcos, estos buques de ONGs, han sido objeto de criminalización, es decir, se está criminalizando su acción, se está criminalizando, se está penalizando, se está sancionando. Han sido objeto de multas, de incautación de barcos y fundamentalmente también en los últimos tiempos muchos de estos capitanes o capitanas de barcos han sido o están siendo procesados ante los Estados miembros de la Unión Europea, ante las autoridades judiciales de los Estados miembros, acusados de tráfico ilícito de inmigrantes o de promover la inmigración ilegal. Esas son las circunstancias, es decir, el Estado deja de actuar cuando debe actuar, porque la responsabilidad de salvar vidas, según el artículo 98 del Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, corresponde a los buques, a todos los buques, incluyendo a los estados, y por otra parte, condenándolas en algunos países, y ya digo que la Agencia de Derechos Fundamentales también ha hecho un informe muy exhaustivo sobre todos los juicios que se están desarrollando en todos los países contra estos tripulantes, estos capitanes de buques. Luego, el problema está en el deber de desembarco en puerto seguro. ¿Qué se entiende por puerto seguro? No solamente aquel lugar donde se le va a proporcionar una serie de derechos básicos desde el punto de vista de las necesidades básicas de cubrir la alimentación, de cubrir las prestaciones sanitarias mínimas o de cubrir, por ejemplo, la necesidad de alimentos, de agua, ¿no? Sino lugar seguro, según la normativa de la Unión Europea, es que lo dice expresamente un reglamento de la Unión Europea, es aquel en el que la seguridad de la vida no está amenazado, pero desde el punto de vista de la protección de sus derechos fundamentales. Claro, el Parlamento Europeo es muy partidario a no criminalizar, y la Comisión Europea, en unas nuevas orientaciones del nuevo Pacto de Inmigración y Asilo, también establece la necesidad de establecer buenas prácticas para prevenir la criminalización de los agentes humanitarios, porque una directiva de la Unión Europea, además del año 2002,
dice que no se puede sancionar a quienes brindan asistencia humanitaria. Lo dice expresamente la normativa de la Unión. Pero no existe una obligación ahora mismo de coordinar esas operaciones de salvamento marítimo. No existe en la Unión Europea, ni se prevé que exista en el futuro, porque el nuevo pacto, en una recomendación, dice los Estados miembros coordinarán y cooperarán en el marco de un grupo de contacto, pero ahí no sabemos más. El deber de desembarco en lugar seguro no se establece entre esas recomendaciones de la Unión Europea. El segundo aspecto, muy brevemente digo los dos aspectos, luego entramos en el debate. La externalización de la gestión migratoria se ha delegado en terceros países, fundamentalmente en Libia y a Turquía. A Turquía, a través de una declaración que se firma en el año 2016, que es muy cuestionable desde el punto de vista tanto procedimental, jurídico de la Unión Europea, porque no se celebró un acuerdo con Turquía y, por lo tanto, al no celebrarse un acuerdo formal, escapa del control del Parlamento Europeo y escapa del control del Tribunal de Justicia, su contenido, y porque si vemos cuál es su contenido, que es este pequeñito, ¿no?, de la posibilidad de que se retornen a Turquía aquellos migrantes que no han obtenido asilo en Grecia, que son los menos. Las concesiones de asilo son mínimas en todos los países de la Unión Europea. Eso para mí es una devaluación de la prohibición de expulsiones colectivas del artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y además la Unión Europea, aunque veis aquí la foto que la firma esa declaración el antiguo presidente de la Comisión, el presidente del Consejo Permanente y el ministro turco, no se firma como un acuerdo de la Unión, sino como un acuerdo de los Estados miembros posterior a la sesión que se celebró en el Consejo Europeo. Por lo tanto, escapa de cualquier control democrático en la Unión Europea. Y luego en Libia es muy significativa la imagen que he encontrado, la foto, ¿no? En Libia es que se está adiestrando a la Guardia Costera libia, con fondos de la Unión Europea para que lleve a cabo de alguna forma la política de retorno, pero no sabemos si, primero, esa Guardia Costera en su función respeta derechos básicos y tampoco tenemos claro que Libia sea un país seguro, porque ya lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya se lo dijo a Italia y ya se lo dijo a la Unión Europea y por lo tanto no hemos aprendido la lección. Libia hoy, según el Consejo de Europa, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no es un lugar seguro. Por lo tanto, estamos enviando a esos migrantes retornados a países donde están expuestos a sufrir un riesgo de tortura, de trastos inhumanos y degradantes. Y luego, por lo que se refiere a la militarización, hemos utilizado no a Frontex solo, que Frontex es una agencia interna de la Unión Europea de cooperación transnacional entre los Estados miembros, aún no tiene un cuerpo de efectivo permanente hasta el 1 de enero del próximo año, que será de 10.000, sino a través de misiones militares de la política europea de defensa, fundamentalmente. Eso fue la Operación Sofía, eso fue la Operación Ahora Irine a partir de abril, y eso es la cooperación con la OTAN. ¿Qué ocurre? Y luego, si acaso en el coloquio me preguntáis sobre estas operaciones. Primero, actualmente esas operaciones no tienen capacidad para salvar vidas, no es su función. Segundo, están condicionadas a un efecto llamada, dice la normativa, es decir, que si se comprueba que se produce un efecto llamada de migrantes, serán no prorrogadas o no serán prorrogadas. Y para mí el problema más grave es que en esos barcos, en esos activos navales, no se protege el derecho de asilo. Es decir, ¿cómo se clasifica si una persona es migrante irregular en sentido tradicional del término, económico, o es una persona que necesita obtener protección internacional? La Unión Europea no ofrece garantía de que a través de estas misiones se proteja el derecho internacional de los refugiados. Bien, voy a dejar mi exposición y cualquier otra duda y pregunta me la hacéis en el coloquio. Gracias y perdonad por la...